Y antes de irnos a un corte en el primer bloque, le conté que íbamos a enlazarnos en comunicación con la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Ivonne Cisneros Luján. Me parece que ya la tenemos en la comunicación vía telefónica. Le doy la bienvenida. Diputada, buenas noches. ¿Me escucha? Muy buenas noches, lo escucho muy bien. ¿Usted a mí? Claro que sí, fuerte y claro. Gracias, primero que nada, por su tiempo, diputada, y cuéntenos, porque se ha hablado mucho sobre esta iniciativa, ha generado mucho debate, pero no tengo claro si ha sido un debate informado. Entonces, me gustaría que nos contara de qué se trata esta reforma que se aprobó hoy en comisiones en la Cámara de Diputados. Le agradezco antes que nada muchísimo la oportunidad de platicar con usted y con su audiencia, porque hay muchos mitos alrededor de esta iniciativa. Voy a empezar por decirle que el propósito de esta iniciativa es crear lo que hemos denominado el Fondo de Pensiones para el Bienestar como un fondo solidario, complementario a lo que es la pensión que hoy ofrecen las AFORES, que como seguramente usted sabe no ha logrado sobrepasar el 45% de lo que denominamos la tasa de reemplazo. ¿Qué es esto? El porcentaje de salario que obtiene una persona jubilada o sea, una persona que se jubila, ¿no? Entonces, cuando pasamos en México de un sistema solidario de pensiones con beneficios definidos a un sistema de cuentas individuales, el que fue con las dos reformas neoliberales, la del INSS en 1997 y la del ISSSTE en 2007, se ofreció, bajo esta lógica de que el mercado todo lo resuelve, se ofreció que la tasa de reemplazo, es decir, el monto de la pensión, iba a ser de hasta el 90% con relación al salario promedio que tenía el trabajador. Bueno, pues han pasado todos estos años y hoy lo que todo el mundo reconoce, las propias AFORES, es que este gran propósito no se ha logrado, que cuando mucho se llega al 45%, y lo que pretendemos con este Fondo de Pensiones para el Bienestar es que haya una complementariedad solidaria por parte del Estado para que las personas puedan jubilarse con el 100% de su salario base de cotización hasta un monto máximo que es el salario promedio registrado en el INSS. ¿Cómo planteamos crear este fondo de pensiones para el bienestar? Bueno, pues con diferentes fuentes de ingresos. Por ejemplo, estamos planteando una reforma a la ley del ISSSTE para que durante 2024 y 2025 se puedan condonar multas, recargos, actualizaciones a todos los gobiernos de los estados que le deben al ISSSTE, por ejemplo, de tal suerte que podamos recuperar el principal, y de lo cual al menos estamos hablando de alrededor de 9,000 millones de pesos. También se ha planteado la posibilidad de que el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, una buena parte de sus recursos pueda ir precisamente a este fondo. Y también, por ejemplo, hemos planteado que derivado del proceso de liquidación del organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en cuanto se concluye el proceso de liquidación, si existen recursos remanentes, también estos recursos vayan al Fondo de Pensiones para el Bienestar, de tal suerte que podamos ir construyendo un primer semilla con esos recursos, y también, que es lo que ha causado mucha desinformación, diría yo, también con los recursos de las cuentas
inactivas que se generan en las AFORES. Ahí, diputada, perdón que le interrumpa, pero perdón. me parece que toca o pone el punto sobre la I en el tema de las cuentas inactivas. ¿Qué es una cuenta inactiva? Una cuenta inactiva es aquella que después de 10 años de ser exigible, no ha tenido movimientos. Okay. Esto quiere decir que no ha tenido ingresos de aportaciones obrero-patronales, ¿no? Y que tampoco ha tenido ningún tipo de movimiento. Y que tampoco se ha localizado a los dueños de estas cuentas, ni en su caso a sus beneficiarios. Pero algo que es muy importante decirle es que estamos garantizando el derecho a la imprescriptibilidad de exigir en cualquier momento los recursos de esas cuentas por parte de sus dueños, digamos, de los dueños de esas cuentas individuales, desde luego con los intereses que se hubiesen generado. Que además también quiero decirle que esto no es nuevo, el tema es que a veces incluso, y hoy lo dije en la sesión de la Comisión de Seguridad Social, algunos diputados ni siquiera están pues tan involucrados en cómo está la ley vigente, porque yo le diría que el tema de las cuentas inactivas está ya establecido, por ejemplo, en el artículo 302 de la Ley del Seguro Social, a este momento, si usted lo revisa, okay. Derivado de una reforma que se hizo en el 2020. Entonces, ese es un tema que fue reconocido en su momento, pues con las AFORES y demás, de que había que tener algunas acciones con relación a estas cuentas inactivas. Entonces, ¿qué sucede? Que actualmente la Ley del Seguro Social, en ese artículo 302, lo que dice es que estas cuentas pasan al Seguro Social. En el caso del ISSSTE dice que pasan al ISSSTE. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Que estos, en lugar de que tengamos muchas cuentitas de cuentas inactivas, en donde algunas siguen quedando en las AFORES mientras siguen investigando, otras se van al ISSSTE, otras se van al IMSS. Bueno, que todos estos recursos que se calculan al día de hoy en aproximadamente 40,000 millones de pesos, todas sean concentradas en este fondo que estará, que tendrá una figura de fideicomiso administrado por el Banco de México, okay. No por cualquier banco, por el Banco de México como fiduciario, de tal suerte que también la inversión de todos los recursos que se derivan de todas estas fuentes de ingreso que le he comentado a usted, incluyendo las de las cuentas inactivas, pues obviamente puedan obtener mejores rendimientos para bien de los propios de los propios dueños de las cuentas si ellos aparecen, okay. ¿No? Como desde luego para bien de lo que se pretende en el fondo, que es justamente tener estos recursos necesarios para que las personas que ya estén en edad de jubilarse con el derecho de ello, que ingresaron a laborar después de 1997 en el caso del IMSS, y los que en el caso del ISSSTE están en cuentas individuales, puedan efectivamente poderse pues ya jubilar con el 100% de su salario de cotización. De acuerdo, pero diputada. Insisto, la imprescriptibilidad de los derechos es un derecho constitucional que desde luego se está preservando en esta
iniciativa y en el proyecto de dictamen. Ese era mi siguiente pregunta, diputada. Nos queda poquito menos de un minuto, pero era sobre este tema de la imprescriptibilidad. A esto se refiere que si los fondos de una cuenta inactiva pasan a este fondo, pero después el dueño o la dueña reclama sus recursos, ¿se le regresarían? Regresan con todo y sus intereses. Okay. Es más, fíjese que la propia Amafore, si usted entra hoy en este momento a la cuenta X de Amafore, está haciendo toda una campaña para que la gente que considere que tiene una cuenta inactiva, bueno, pues pueda exigirla. Es decir, porque esto es un derecho que tienen hoy, mañana, desde ayer, ¿sí? Y lo van a tener a futuro a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Excelente, pues muy esclarecedor escucharla, diputada, y me gustaría dejar también los micrófonos abiertos para que pues, seguramente cuando este tema pase al Pleno habrá mucha discusión, que podamos platicar sobre cómo se llevó a cabo la sesión. Cuando usted guste, estoy a sus órdenes y le mando un abrazo, igual que a la población que nos escucha. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches, diputada.